Mito de la caverna, realidad y conocimiento Platón 1. Mito de la caverna. 3, 2, 1 empieza ya. El texto, objeto de comentario, corresponde al célebre relato del mito de la caverna expuesto en el libro 7 de la República, diálogo, cuyo tema central es la búsqueda del Estado justo y modelo. Se sitúa en el periodo de madurez del autor, donde redacta otros diálogos como Fedón, Banquete y Fedro. El mito es una alegoría de la teoría de las ideas y también un retrato antropológico de la condición humana con respecto al conocimiento. Este fragmento se articula en 3 partes que coinciden con la descripción del mito tal y como lo narra Platón en la República. 1. Descripción de la situación de los prisioneros en la caverna en el mundo sensible. Primero párrafo. Punto. 2. Descripción del proceso de liberación de uno de ellos y su ascenso al mundo exterior de la caverna, al mundo inteligible. Segundo y tercero párrafos. Punto. 3. Breve interpretación del mito en la que se comparan las dos realidades y se destaca la ascensión dialéctica del alma al mundo de las ideas y el valor de la idea de bien en el mundo inteligible. Lo
último, que se percibe, y, con dificultad, es la idea del bien como idea suprema y causa de la verdad y el conocimiento, idea necesaria para obrar justamente tanto en el ámbito individual como en el político. Último párrafo. 2. Situar al autor en el marco histórico y filosófico de su época. Para comprender la problemática del texto y la cuestión temática, conviene situar en primer lugar a Platón en el marco histórico y filosófico de la Atenas de los siglos V y 4 AC, era de conector. La Atenas en la que vivió Platón se convierte en esta época en el centro de la civilización occidental, la política, la ciencia, las artes y la filosofía tuvieron un gran desarrollo. Las libertades democráticas, el contacto con otras culturas, la afluencia de extranjeros y la curiosidad por todo hicieron de esta polis griega el centro del pensamiento filosófico de la antigüedad. Después de la victoria sobre los persas en las guerras médicas, Atenas alcanza una gran prosperidad con la gestión de Pericles, consolidándose el desarrollo del pensamiento racional y crítico. Sin embargo, cuando Platón nace, 427 AC, las dos polis más
importantes de la de Esparta y Atenas se hallan en plenas guerras del Peloponeso, de la democracia de Pericles se pasa a una serie de alternancias en el poder hasta el asedio y rendición de Atenas con la instauración del régimen de los 30 tiranos que ejerció una represión violenta contra los líderes de la democracia, la mayor atrocidad que cometerá la democracia ateniense a los ojos de Platón es la condena a muerte de su maestro Sócrates, el mejor, más sabio y justo de los hombres conocidos. 3. Desarrollo de la cuestión a partir del comentario, realidad y conocimiento en Platón. Partiendo de circunstancias históricas y filosóficas y entrando ya en el desarrollo de la cuestión temática, se puede afirmar que la concepción metafísica de la realidad de Platón está íntimamente ligada a su teoría del conocimiento. Ambas aparecen integradas en la teoría de las ideas, el eje central de la que establece cómo es la realidad y cómo se puede acceder a ella, como explica Platón de forma alegórica en el presente. Texto del mito de la caverna. Esta teoría reúne, por una parte, la concepción de Parménides, según la
cual la auténtica realidad es eterna e inmóvil, y, por otra, la afirmación de Heráclito sobre el constante devenir de las cosas. Platón ofrece una solución conciliadora a la oposición permanencia-cambio y una alternativa al relativismo y al escepticismo de los sofistas, al defender, siguiendo a su maestro Sócrates, las capacidades humanas de conocimiento. La teoría de las ideas postula la existencia de dos mundos. Por un lado, el mundo sensible al que Platón se refiere en el texto como morada subterránea o morada prisión, que es la realidad visible, percibida por los sentidos, la región que se manifiesta por medio de la vista y constituido por las cosas materiales particulares, imperfectas, cambiantes y perecederas, y, por el otro, el mundo de arriba o la región de lo inteligible, el mundo inteligible, compuesto por realidades inmateriales que no se pueden captar por los sentidos, sino únicamente por la razón, a diferencia de las cosas del mundo sensible, las ideas. Idea viene de aidos, que significa forma. Constituyen la esencia de la realidad, son entidades universales, perfectas, inmutables y eternas, son realidades trascendentes porque existen independientemente del mundo
sensible, y constituyen la auténtica realidad. ¿Cuál es la relación que existe entre estos dos ámbitos de la realidad? Según Platón, las ideas son los modelos eternos y perfectos de las cosas que son lo que son, porque participan de aquellas ideas de las cuales proceden, imitan, copian o se asemejan a las ideas correspondientes. Una flor es bella porque participa de la idea de belleza. También afirma que las ideas están presentes en las cosas. Para Platón existen múltiples ideas ordenadas jerárquicamente. Esta estructuración jerárquica está presidida por la idea de bien, como se puede apreciar en el fragmento. Lo que a mí me parece es que en el mundo inteligible, lo último que se percibe y con dificultad es la idea del bien, que constituye la esencia y causa última de toda la realidad. Después estarían las ideas de justicia, de bondad o de belleza, las ideas matemáticas, las ideas de cosas sensibles. Platón resalta en el texto la importancia y función del bien, comparándolo con el sol, pero una vez percibida, hay que concluir que es la causa de todo lo recto y hermoso que hay en todas las cosas, y
que, en el mundo visible, generó la luz y al Señor de esta y que, en el mundo inteligible, generó la verdad y el conocimiento. Del mismo modo que, en el mundo físico, el sol es la causa de la luz y de la visión y hace posible la existencia de las cosas en el mundo inteligible. El bien sería la causa de la verdad y del conocimiento y haría posible la existencia de las ideas y, por lo tanto, de las cosas. Por otra parte, destacar que, para explicar el origen del cosmos, Platón recurre en el Taimeo al demiurgo o artesano divino que, tomando como modelo el mundo inteligible, ordena la materia amorfa primigenia en un espacio vacío, configurando el mejor de los mundos posibles. Como se ha señalado al principio, esta concepción dualista de la realidad está íntimamente relacionada con su concepción del conocimiento. Platón distingue dos formas de conocimiento distintas: la opinión doxa es el conocimiento del mundo sensible que tiene por objeto las cosas particulares del mundo físico, y la ciencia o saber verdadero, episteme, el conocimiento racional, universal y necesario de las ideas eternas e inmutables. Esta
distinción se encontraba ya en Parménides, vía de la verdad y vía de la opinión. En el fragmento se pone claramente de manifiesto que, para Platón, la adquisición del verdadero conocimiento es el resultado de un proceso gradual de ascensión dialéctica del alma desde un estado de ignorancia hasta el conocimiento de las ideas. En otro famoso pasaje, el del símil de la línea, libro vi de la República, Platón expone, sirviéndose de una línea cortada en segmentos desiguales, los diferentes grados de conocimiento en relación con los niveles de realidad. Se distinguen 4 grados de conocimiento: la imaginación o conjetura, eicasia, grado inferior de conocimiento, y consiste en la facultad de ver imágenes de las cosas. Por imagen entiende Platón tanto las sombras que los prisioneros ven en el interior de la caverna, como los reflejos de las cosas en el agua o en superficies lisas y brillantes. Comentario de texto 1 de Platón. El segundo grado es la creencia pistis, que consiste en la percepción de los objetos sensibles, naturales y artificiales a través de los sentidos. Son estudiados por la física, que, para Platón, no fue considerada
como verdadera ciencia, pues versa sobre objetos móviles. El tercero es la razón discursiva, dianoia, del matemático, que tiene por objeto el conocimiento de las entidades matemáticas. El matemático se sirve de imágenes sensibles, figuras geométricas, para representar los objetos matemáticos. El grado superior de conocimiento es la inteligencia noesis propia del dialéctico y consiste en la captación inmediata que el intelecto hace de las ideas, a diferencia del matemático. El dialéctico no utiliza imágenes sensibles, sino razonamientos puramente abstractos. Por lo tanto, el proceso de conocimiento es un proceso ascensional y gradual del alma, lo contemplación de las cosas de este con la ascensión del alma a la región de lo inteligible. Se trata de un proceso dialéctico de ascenso desde el mundo sensible al mundo inteligible, para contemplar el bien en sí. Es un proceso ascensional de carácter intelectual del alma, que progresivamente se purifica y se libera del cuerpo. Dualismo antropológico de las apariencias en constante mutación hasta alcanzar la idea de bien y la verdadera sabiduría, la fuerza que impulsa al dialéctico en esta ascensión intelectual es
el amor, eros, el amor al bien, una vez alcanzado el conocimiento del bien, el dialéctico iniciará un descenso intelectual, viendo ahora cómo el bien se ve plasmado en todo, dándole unidad, lo que logra con eso el dialéctico es una comprensión intelectual verdadera de toda la realidad y una forma de vida superior y justa frente a quien no ve más allá de lo material, particular y sensible, por lo que conviene, pues, tenerla a la vista para poder proceder con sabiduría tanto en la vida privada como público. Para completar este análisis del conocimiento, debemos destacar que Platón expone en el diálogo de transición, el Menón, la teoría de la reminiscencia, según la cual conocer es recordar. Según Platón, no hay enseñanza, sino reminiscencia. En este diálogo define el conocimiento racional como recuerdo, anamnesis. La reminiscencia se basa en la idea de que el alma inmortal, antes de venir a este mundo, contempla las ideas, pero al caer en el cuerpo, olvida todo, pero lentamente y con mucho esfuerzo podrá ir recordando, la persona recupera lo que ya sabía, el verdadero ser de las cosas, las ideas. 4. Conclusión.
el papel del autor en la historia de la filosofía, repercusiones, actualidad de la filosofía del autor. Para concluir este comentario, analizaremos el lugar y la presencia de Platón en la historia de la filosofía, destacando que es una de las figuras más influyentes de la historia del pensamiento occidental, con gran presencia en multitud de ámbitos y épocas, y también en la actualidad. En la antigüedad, Platón y su discípulo Aristóteles crearon los dos primeros grandes sistemas de filosofía, el idealismo y el realismo. El idealismo platónico, base de las filosofías racionalistas, defiende que el ser auténtico, la verdadera realidad, son las ideas. El realismo aristotélico, pilar de las filosofías empiristas, sostiene que el ser por excelencia son las sustancias concretas que existen por sí mismas. Ambas filosofías son la base de los sistemas filosóficos posteriores. No es de extrañar que algunos autores afirmen que la historia del pensamiento occidental son notas a pie de página de la filosofía antigua, atendiendo a su recorrido histórico en el último periodo de la filosofía antigua. Se produce una revalorización del platonismo con el neoplatonismo de Plotino. S.
3. DC. Este periodo se caracteriza por un profundo sentimiento místico y religioso. Plotino realiza una síntesis entre platonismo y misticismo. Con la aparición del cristianismo se produce una gran expansión del platonismo por la aparente similitud de ciertas ideas como la existencia de un mundo divino, la composición del hombre de alma y cuerpo, la inmortalidad del alma. Agustín de Hipona, siglos IV y V, lleva a cabo una síntesis entre platonismo y cristianismo. En la filosofía moderna, el matemático y filósofo francés del siglo XVII, René Descartes, reproduce el idealismo platónico bajo la forma de racionalismo. Posteriormente, en el romanticismo, s. 19, Hegel lo recreó en la forma del idealismo absoluto.